Un saludo muy especial. Que la gracia, el amor, el gozo, el fuego del Espíritu Santo, la ternura divina de mi Señor esté con todos ustedes. No olvidéis que hoy es día del Señor. Despierta por Él, hoy es domingo, saca un tiempo para orar, un tiempo para contemplar, un tiempo para orar el rosario en familia, para ir a la Eucaristía en familia. Y empezar a descubrir que colocar a Dios en el primer lugar, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Le va a traer una paz y una bendición muy grande. Un gozo muy especial, un gozo maravilloso, un gozo muy, muy especial. Que el Señor Todopoderoso nos dé ese don de discernir la palabra, de caminar en el Señor, fortalecido siempre en Él. Un abrazo especial. Que el corazón más lindo de mi Señor le cubra a su familia y se la guarde siempre. Hoy, domingo, día de mi amado, día del amor de mi alma. El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio según San Marcos. Decía también, también decía, el reino de los cielos es como el grano de un hombre que siembra el grano en la tierra. Duerma o se levante de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz porque ha llegado la siega. Decía también, ¿con qué podremos comparar el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo aplicaremos? Es como el grano de mostaza que en el momento de sembrarlo es más pequeño que cualquier semilla que se siembra en la tierra. Pero una vez sembrado crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas, según podían entenderle. No les hablaba si no era en parábolas, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Vamos a tratarnos de darnos un banquete de la palabra hoy. Vamos a entrar en este mundo maravilloso. Y quiero entrarme en la palabra del Señor. Primero, sin Dios no somos nada, ¿no? Sin mí no podéis hacer nada. Quiero compartir con ustedes esta palabra de San Juan, capítulo 15. Que nosotros en la vida queremos hacerlo todo sin Dios. 15. Permaneced en mí como yo he permanecido en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no
puede dar fruto por sí mismo? Si no permanece en la vid, tampoco vosotros podréis si no permanecéis en mí. Mucha gente se encuentra uno con gente de falsos carismas, con los hijos del demonio que quieren hacer milagros sin Dios. Mucha gente quiere caminar sin Dios, pero sin mí no podéis hacer nada, ¿no? Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros podréis si no permanecéis en mí. Si no permanecéis, ese permanecéis es un tema interesante que lo vamos a descubrir cada día en la palabra. Cada día en la palabra. Quiero traer a colación una palabra, Corintios 15:10. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Grabémonos esas palabras hoy para podernos meter de lleno en el evangelio y la liturgia de la palabra hoy. El reino de los cielos es como el caso de un hombre que siembra el grano en la tierra. Amén. Quiero que nos veamos un poquito en la palabra de Dios hoy, en Ezequiel 17, 22, 24. También yo tomaré de la copa del alto cedro, de la punta de sus ramas escogeré una rama y la plantaré yo mismo. La plantaré yo mismo. Muchos afirman que este texto neotestamentario, que se cumple y tiene su plenitud en el Nuevo Testamento, por eso se habla que el sembrador es mi Padre. Mi Padre es el sembrador. Y es aquí Dios quien toma y escoge ese ramo y lo plantaré yo mismo en una montaña elevada y excelsa, en la montaña de Dios, en la gloria de Dios, en la grandeza de Dios. En la montaña de Israel lo plantaré, echará ramaje y producirá fruto y será un cedro magnífico. Es Jesús, no el texto neotestamentario, ¿no? El texto y es Jesús, ¿no? Y debajo de él habitarán toda clase de pájaros. Es la salvación universal. La salvación universal, ¿no? La salvación justa para todo el universo. Por eso dice la palabra que cuando sea puesto en lo alto, los atraeré todos hacia mí, diría el Evangelio según San Juan. Aunque hoy juzguemos, sí, pero en el amor de Dios, en la palabra de Dios, quien quiera venir a abrigarse en él tendrá hoy esa gracia, ese amor. Debajo de él habitarán toda clase de pájaros, toda clase de pájaros, toda clase de aves morarán a la sombra de sus ramas. Y todos los árboles del campo sabrán que yo soy Yahvé, el árbol de la vida que habla la iglesia. La cruz es el árbol de la vida y en él podremos nosotros venir a habitar y todos los demás sabrán que él es el árbol verdadero de la vida. Sabrán que yo soy Yahvé, humillo al árbol elevado y elevo al árbol humilde, hago secarse al árbol verde y reverdecer al árbol seco. Amén. Es un tema interesante en la palabra.
Es una palabra maravillosa. Van a saber que Él es el árbol de la vida. Todos los árboles del campo sabrán que yo soy. ¿Quién no sabe quién es Dios? Y enaltece a los humildes y humilla a los soberbios. Elevó al árbol humilde. A veces cuando nuestra vida transcurre humilde, transcurre difícil, transcurre angustiada, cuando las cosas no florecen, hay que tener mucha paciencia, que la mano de Dios está con él, está con nosotros. Aquí en este momento Nabucodonosor era floreciente, era un reinado maravilloso, era un reinado humillante, era un reinado que todo el mundo veía florecer. ¿Qué dice el capítulo 53 de Isaías? El libro 53 del profeta Isaías nos va a decir algo maravilloso. 53. Verás a mi siervo prosperar y será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera, del mismo modo que muchos quedaron asombrados al verlo, pues tan desfigurado estaba, que no parecía un hombre, ni su apariencia era humana. Así se admirarán muchas naciones, ante él cerrarán los reyes la boca, pues verán lo que nunca les contaron y descubrirán lo que nunca oyeron. Estoy en el capítulo 52, en el cuarto cántico del siervo sufriente, 52 y siguientes. ¿Quién creyó en nuestra noticia, no? Volvamos a centrarnos en la palabra, ¿no? Él será un cedro magnífico. Las aves de toda clase anidarán en él. Anidarán al abrigo de sus ramas y recogerán todos los árboles y reconocerán todos los árboles del campo que yo soy el Señor, que humillo al árbol elevado y exalto al humilde. Hago secarse al árbol verde y florecerá el seco. Amén. Su apariencia era inhumana, no era humana, y se admirarán todos los reyes. El reinado de Nabucodonosor empieza a disminuir y empieza a aparecer el reinado de Dios. Y es una palabra importante para nosotros los hombres de Dios, que cuando empezamos a orar es una disciplina hermosa e inmensa, pero no vemos florecer. Pero esa paciencia, yo el Señor lo he dicho y lo haré. Yo el Señor lo he dicho y lo haré. Amén. Yo Yahvé lo he hablado y lo haré. Confíe plenamente en la plenitud de la palabra. Lo resucitó y ahora es el Señor de la gloria. Murió, vino por nosotros. Es el árbol de la vida. Es el árbol de la salud. Es el árbol de todos los remedios. Es el árbol que salva. Pero también es el árbol que humilla y levanta. No pierda su gracia. Bueno es dar gracias al Señor y tocar para su nombre. Oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. El salmista, Salmo 92, es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre. Adóralo, alábalo. No tenga miedo si pasa por una tribulación. No tenga miedo si está orando y no ha llegado el fruto. Va a llegar. Por la mañana alábale su misericordia y por la noche su fidelidad. Si algo hoy me siento feliz es haber conocido un Dios tan especial, un Dios tan diferente, un Dios que cuando empezó a vivir en mi vida empecé a conocer el verdadero a Dios, y hoy tengo una definición de Dios diferente: felicidad, gozo, paz. El justo crecerá como una palmera, se alzará como el cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor. ¿Dónde crece su vida? ¿En el Señor? ¿Recuerda la palabra que le dije ahora empezando de San Juan?
15, 4 y siguientes. Sin mí no podéis hacer nada. Crecerá en los atrios de nuestro Dios, plantado en la casa de Dios. Es ahí donde tiene usted la semilla del abono del Espíritu, el abono de la palabra, el abono de la gloria. Es ahí donde usted va a empezar a tomar términos muy místicos y espirituales, porque es impresionante cómo Dios lo va formando en esa casa. Amén. En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso para proclamar que el Señor es justo. Para proclamar que el Señor es justo. O sea, ojo, ¿por qué Dios no lo ha prosperado? Porque usted piensa glorificar al demonio. Si Dios me da, yo aparento. Si Dios me da, yo tomo. Si Dios me da, yo me endioso. Pero en su vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso. ¿Para qué Dios le da fruto? Para proclamar que el Señor es justo, mi roca, en quien no existe la maldad. Dios es la plenitud de la vida, la plenitud de la salvación, la plenitud de la gracia. O sea, yo tengo que acercarme al árbol de la vida, lozano, frondoso. Con toda seguridad, ahí va a abrigar mi vida. Por eso la segunda lectura dice, siempre llenos de buen ánimo. Pero es que San Pablo hoy en la primera carta a los Corintios no lo dice. Pero para mí ese buen ánimo no lo va a amor. Ese buen ánimo aparece cuando usted cumple esta palabra. El justo crecerá como una palmera, se alzará como el cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, plantado sobre la palabra, sobre el Santísimo, sobre la cruz, sobre la Eucaristía, sobre la comunión diaria. Es ahí, ¿no? Siempre lleno de buen ánimo y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos desterrados lejos del Señor. Mientras que usted y yo sigamos los consejos de la carne, los consejos del vicio, los consejos del pecado, siempre vamos a vivir lejos del Señor. Y hay mucha gente que está lejos del Señor, aún está orando. Hay gente que está orando y cree que porque está orando está cerca del Señor. No, en ningún momento, porque su corazón, lo que nos decía el Evangelio estos días, si su justicia no es mayor que la de los fariseos y escribas, no es más, no es nada. Porque pensamos que la ley es exterior y no, en la experiencia es íntima, un corazón nuevo, una vida nueva, un gozo nuevo, una rectitud nueva. Por eso lo escandaliza y uno escandaliza a mucha gente porque su vida está llena de oración. O sea, su alma, sus labios adoran al Señor, efectivamente lo adoran. Su tiempo que dedica a la oración es maravilloso, pero su corazón no ha sido nuevo. No ha recibido a Dios en el corazón. Tiene odio, tiene venganza, tiene cizaña, tiene chisme. En otras palabras, un hombre perfecto que lo adora con sus labios, pero estamos desterrados lejos del Señor. Por el cuerpo, por la carne, por todo, porque usted y yo nos dejamos gobernar de la carne. Estamos en el mal, estamos en el vicio. Tal vez no estás en la vida, tal vez no tiene pecado carnal, tal vez lleva una vida casta, contundente, pero su alma, su cuerpo, su corazón está podrido, está dedicado al demonio. Entonces, caminamos en fe y no en visión. El tema, por ejemplo, como exorcista, que me da es que la gente quiere que le diga todo, absolutamente todo. Padre, y cuando hablo con la gente, sí, hay cosas de revelación, de palabra, de conocimiento profundo que el Señor manifiesta exactas. Pero hay gente que viene por morbo, que quiere caminar en visión, que me ve, que tengo. Y el hombre de Dios, el hombre héroe de la Biblia, camina en fe. Usted debe caminar en fe. Yo camino en fe. Yo camino en fe que Dios no me va a hacer falta en nada. Yo camino que Él estará conmigo. Si vienes conmigo, diría David, si tú vienes conmigo, nada temo. Así no lo vea, ahí está el Señor. Entonces no caminamos en fe sino en visión. Queremos que todo se explique.
Y los grandes héroes de la Biblia fueron en fe. Sal de tu tierra y ve. Y fue y cómo lo bendijo el Señor. Judith, Esther caminaron en fe. Abraham caminó en fe. Jacob caminó en fe. O explíqueme cuando el suegro le dijo: no se vaya, y todo el animal menor y mayor que salga pintado yo se lo regalaré, es suyo, de su rebaño. Y no había cómo salir ganado pintado, porque no eran pintados ninguno. No había raza de ganado menor y mayor pintado. Pero por fe, Dios regaló a ese hato, a ese rebaño, ganado pintado. Entonces, tenemos que caminar en fe. Por eso diría, ayer o antier le citaba la palabra de Romanos 1:16. Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, que es la fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. De todo el que cree, ¿no? Del judío en primer lugar y también del griego. Porque en él se revela la justicia de Dios de fe en fe. Como dice la Escritura, el justo vivirá por la fe. Y debemos aprender a caminar en fe. ¿A cuánta gente la han matado? Ya no hay nada que hacer. ¿Cuánta gente llegaba aquí? Padre, me han dado los peores dictámenes, ¿qué hago? Acabo con el niño, tengo que abortarlo, me dicen que tengo que abortarlo. Todos los exámenes salen por mal. ¿Qué hago, Padre? Es su hijo, recíbalo. ¿Y cuántos testimonios tenemos aquí de hijos totalmente bendecidos? Porque caminamos en fe. Si hubiéramos caminado en visión, ¿cuántos de nosotros no existiríamos? ¿Cuántos de nosotros caminaríamos tristes y lejos del Señor? El justo vivirá por la fe. Pero estamos de buen ánimo. Y preferimos ser desterrados del cuerpo y vivir junto al Señor. Aquí no olvide que somos espirituales. No lo olvide que somos espirituales. Y es el camino que hoy nos marca la palabra, ¿no? Entonces, vivimos, por eso el cuerpo ayunamos, mortificamos, renunciamos del pecado. No complacemos el cuerpo para entrar en esa dimensión espiritual del alma. Entonces, por lo cual en destierro o en patria nos esforzamos en agradarlo. Hay un tema duro en la vida espiritual, que no hay un esfuerzo por agradar al Señor. No hay un esfuerzo maravilloso por agradarlo. Amén. Tenía por acá una cita que se me ha perdido en ese momento. Sin embargo, seguimos aquí, esforzándonos en agradarlo, porque todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada cual lo que haya hecho mientras tenía este cuerpo, sea el bien o sea el mal.
Pues por supuesto que no hay otro camino. Que todos debemos comparecer por nuestro pecado carnal, por nuestros pecados. Porque en la vida solo nos hemos esforzado por tener el cuerpo contento, llenarlo de pecado, llenarlo de vicio, la vanidad. Por eso aparecieron todas las cosas para complacer ese cuerpo. Y por eso la vida está muy mal, porque creemos que complacer el cuerpo es la felicidad. Y hemos olvidado algo tan importante como lo espiritual. Porque gente hoy vive tan mal. Y ve uno cuerpos arreglados perfectos, narices perfectos, uñas perfectas, cinturas perfectas. ¿Y por qué vivo mal? ¿Por qué no soy feliz? Porque me he encadenado en el cuerpo. Porque he sido esclavo del cuerpo. Y se me olvidó agradar al Señor en lo espiritual. Qué hermoso ver a una persona espiritual. Qué hermosura tiene una persona espiritual. ¿Cuántos de mis hijos aquí que ya Dios les dio un rostro de santidad, un rostro de amor, un rostro de paz, un rostro de gracia? Son envidiados, admirados. No olvide, si la disciplina corporal es tan contundente y de esfuerzo y se descuida, su cuerpo se desfigura, mucho más la contundencia espiritual, porque es camino a la perfección, porque es camino a la santidad. No olvide su alma, no olvide su espíritu, no olvide su oración. No olvide, y le cuento, querido hijo, entender lo que da el Señor en la vida. Entender lo que da mi Señor en el alma. Entender lo que da mi Señor en el cuerpo. Es algo sencillamente maravilloso. Y por eso el cuerpo hay que llevarlo. El que no muere no resucita. Dar la vida, mortificarlo, para resucitar con Él en gloria, resucitar con Él en la dimensión hermosísima de la palabra. Y ver cómo la gloria de Dios, el Espíritu de Dios, empieza a embellecer el cuerpo, empieza a embellecer el alma. Y empezamos a tener una vida totalmente plena, feliz, porque he muerto con Cristo, pero también he resucitado con Él. Y tengo que tener la experiencia aquí. Yo no puedo, por eso la gente no vive feliz, vive medicada, porque Pablo nos dice siempre llenos de buen ánimo, pero ese buen ánimo nos da la experiencia de tener a Cristo en la vida. Amén. Y el evangelio de hoy, sencillamente espectacular. También decía, el reino de los cielos es como el caso de un hombre que siembra el grano en la tierra. Amén. El sembrador. ¿Cómo quisiéramos nosotros recibir sin sembrar? Santiago 5:7 nos va a dar algo maravilloso. Tener pues paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Mirad, el labrador espera el fruto precioso de la tierra, guardándolo con paciencia hasta recibir las lluvias tempranas y tardías. Lo que Dios dé, bendito está. Si algo ha llevado en el proceso como exorcista, veo que de las cosas que más falla la gente es, primero, falta de paciencia. Segundo, el no perseverar. El entender que hay días de muchas lluvias y de pocas lluvias. Cuando me pregunta la gente, padre, ¿cuál es el don que más admira en la vida espiritual? Digo, la perseverancia en la oración. Fuera de serie. Siembra el grano en la tierra. Duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece.
El Espíritu Santo sopla donde quiere y como quiere. Entienda el reino. Yo le digo a la gente, mire, le va a empezar a cambiar la vida y no sé cómo, pero le va a empezar a cambiar la vida. Pero hasta que la palabra no entre en su vida, el fuego del Espíritu no entre en su alma, no impermeabilice su alma y no empiece a crecer en su alma, no hay un cambio de vida. 1 Corintios 3:6. 1 Corintios 3:6. Ya vimos Santiago 5:7, 3:6. Yo planté, Apolo regó, mas fue Dios quien hizo crecer. Yo planté, Apolo regó, mas fue Dios quien hizo crecer. La obra la hará mi Señor. Sin mí no podéis hacer nada. Nosotros, claro, me encanta esa palabra. Yo planté, Apolo regó, mas fue Dios quien hizo crecer. Yo puedo sembrar, pero todos estamos en la voluntad de Dios, en la gracia divina del Señor, en el plan perfecto del Señor. Romanos 9:16. Por tanto, no se trata de querer o de correr, sino de que Dios tenga misericordia de nosotros. Solo Dios podrá hacer crecer la semilla. Duerme, el grano brota y crece sin que Él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma. Primero hierba, luego espiga, después trigo abundante y en la espiga. Cuando el fruto lo admite, enseguida se mete la hoz porque ha llegado la siega. Así es el crecimiento espiritual. Empieza a leer la palabra, empieza a orar, empieza a recibir el Espíritu, empieza a caminar en esa dimensión espiritual y ver con paciencia cómo Dios va cambiando esta vida, cómo Dios nos va llenando, cómo Dios empieza a darme una calidad de vida diferente, noches diferentes, vida diferente, y sin decirle una palabra le va cambiando a su familia, sus hijos, el hogar, su economía. Su calidad de vida empieza a cambiarle al Señor. Pero es muy importante que la palabra, el espíritu, el gozo, empiece a vivir en su corazón. Empiece a crecer en su corazón. Y después llega la hoz. Llega el momento de recibir la cosecha. Llega el momento de recibir la gracia. Llega el momento de recibir el poder de Dios. Pero también hay un tiempo de que llegue la madurez espiritual, y nos decía la palabra que debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada cual lo que haya hecho mientras tenía su cuerpo. Y había que ver lo que dice el libro, el Evangelio según San Mateo en el capítulo 25, 31, porque se nos olvida eso en la vida espiritual. Se nos olvida 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a unos de los otros como el pastor separa las ovejas de los abejos de los cabritos. O sea, el tiempo de meter la hoz y llegar la siega. Sí, claro, es un tiempo de abundancia, de madurez, pero es un tiempo en el cual también tenemos que comparecer ante el juicio divino. Decía también que con qué podremos comparar el reino de Dios. Con la parábola se lo explicaba todo. Como el grano de mostaza, pequeñito, pero empieza a florecer y será un árbol muy grande. Es una figura llamativa, hermosísima. Es Cristo quien florece y las aves vienen a anidar en ellas. Se me olvida el nombre del autor ahora, de un teólogo que decía que aquí también hay árboles del mal que llegan a anidar por un tiempo a la iglesia, a la comunidad, ante Cristo, y después de que reciben su bendición, reciben su gracia, son pasajeras. Son pasajeras.
Hay aves pasajeras en el reino que solo buscan a Jesús mientras que levantan sus hijos, mientras se sanan, mientras que salen de la UCI, mientras que salen de la UCI, mientras que salen de la enfermedad y después vuelan. Ese no es el estado. Aquí lo que nos anidan a su sombra. Aquí la tarea es permanecer, dar fruto, pasar por todos los momentos de la vida hasta que llegue el momento de la madurez y que Dios nos llame. Y ese día será maravilloso. Todo esto se los ponía en parábolas, pero a sus discípulos se los explicaba en privado, solo en oración, en contemplación, en el silencio. El Señor Jesús nos lo explicará todo. Que el Señor Jesús hoy nos dé la vida y el don de recibir su palabra, y que en mi vida florezca el reino y me dé el don de quedarme hasta el día de la venida del Señor. Amén, amén. Señor me los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Sagrado Corazón de Jesús me le regale la última gotica de sangre y le dé una vida totalmente bendecida. Amén.